Respire profundo, relájese y reciba la palabra de Dios. Amén. En el año 1990, unos 32 años, yo recibí una noticia, y la noticia era que mi madre había fallecido. La noticia, antes no había teléfono, antes no había las cosas modernas que hoy día. Antes nos escribíamos por carta y había que esperar 2 semanas que llegara la carta. Y si llamábamos al teléfono de un vecino, y a veces el vecino no quería. No sé cuántos vieron eso, yo lo viví. Entonces nos mandaron decir que tu mamá pues falleció. Tu mamá estaba muy enferma, tenía leucemia, tenía lupus, tenía osteoporosis, eso que se pudre en los huesos. Y nos dijeron pues a ver si la alcanzan, porque ya la enviaron a su casa a morir. Y ¿cuál fue nuestra sorpresa? Estábamos consiguiendo cómo irnos y nos mandaron decir: esperen un poquito, porque la van a llevar al último hospital, Hospital General de Guadalajara, y van a ver qué pueden hacer. Y esperamos. ¿Y cuál es la sorpresa? Que mi mamá empezó a sanar. Empezó a sanar, a mejorar, y la leucemia se fue el lupus, se fue la osteoporosis, y la mujer quedó sana. Quedó sana, los doctores se sorprendían. Gracias, hermano, yo me hubiera emocionado también, pero ¿verdad? Precisamente Dios responde a mi oración. Y yo viví ese milagro, y mi madre vivió 23 años más. Y ya por el año 2012 ella murió, fue con el Señor, ya cristiana, hija de Dios. Y yo me quise deprimir, o quiso venir la depresión a mí, y el Señor me habló y me dijo: ¿por qué te deprimes? Digo: pues mi mamá se murió. Dijo: te la dejé 23 años más, deberías de estar feliz. Y luego me mostró una visión, no me pregunte cómo, no sé, donde la miré a ella joven, como 20 y algo, sonriendo, feliz. Y me dijo el Señor: así la tengo, está conmigo, tranquilo. La depresión se fue. Y wow, qué glorioso milagro. Entonces el día de hoy vamos a hablar, hermano, del don de hacer milagros. Dice en Corintios, 1 Corintios 12, apunte. Dice Pablo: no quiero que ignoren, hermanos, acerca de los dones espirituales. La gente necia, escúcheme bien, los ignora. La gente necia dicen que no existen. La gente necia no cree en esto. No se una a los necios. No sea necio. Esto es real. No sé si me doy a entender. No ignoren acerca de los dones espirituales. Y los empieza a nombrar en el versículo 7. Dice: a cada uno se le es dada la manifestación para provecho, como Él quiere. Estos dones los da el Espíritu Santo a los hijos de Dios, a los creyentes, para provecho, para edificación, para el beneficio de la iglesia. Y en el 12:10, la primera parte, porque está dividido en 4 partes, porque tiene 4 dones. El primero, de este versículo, dice: a otro el hacer milagros. Y de ahí nos vamos a detener. El hacer milagros. Vamos a hablar del don de hacer milagros. Entonces ya hemos hablado de varios dones. ¿Cuántos se acuerdan? Hablamos de palabra de sabiduría. ¿Cuántos se acuerdan? Si no, hermano, ahí vienen sus notas. Hablamos de palabra de ciencia. Ya miramos un poquito lo que significa. Ya hablamos de fe. ¿Se recuerda? ¿De qué más hablamos? De sanidades, amén. Y de sanidades no solo del cuerpo, sino dones de sanidad. Habla en plural. Entonces hoy vamos a hablar del don de hacer milagros. Ahora ponga atención, porque quiero irme rápido, breve. El problema que tenemos, que todo es un milagro. Todo, absolutamente todo es un milagro. Por donde quiera que lo mire, por donde quiera que lo perciba, es un milagro. Y los milagros surgen de otros milagros. O sea, un milagro produce otro milagro y otro milagro, y vivimos entre puro milagro, y todo lo que vivimos es un milagro. La vida misma es
un milagro. El hecho que usted se levante en la mañana y respire por sí mismo ya es un milagro. El hecho que mueva, hermanos, sus extremidades, el hecho que abra sus ojos, el hecho que pueda comer, el hecho, hermano, que pueda dormir, el hecho que podamos hacer muchas cosas ya es un milagro. Todo lo que vivimos de milagro. Lo que nos rodea son milagros. Absolutamente todo es un milagro. Por eso cuando yo le contaba lo que pasó con mi mamá, el hermano dijo amén y se alegró. Los demás no. Es parte de, no se va a sentir, hermano. Es parte de la regañadita. ¿Cuál es el problema, hermano? Ahorita le voy a explicar. Milagro, según la Real Academia Española de la Lengua, que está muy catolizada, pero bueno, eso tenemos. Milagro es el hecho no explicable por las leyes naturales que se atribuye a la intervención sobrenatural o de origen divino. Eso es un milagro. O sea, un hecho que no se puede explicar. Por eso le digo, la gente necia quiere entender con su mente natural algo sobrenatural y divino. Y es imposible. También milagro significa suceso o cosa rara, extraordinaria y maravillosa. Eso es un milagro. Entonces el Espíritu Santo le da a la iglesia el don de hacer milagros. ¿Cuántos me entienden? El sinónimo de milagro, uno de los sinónimos, que no debería ser, pero así lo pusieron, quiere decir prodigio. Quiere decir portento, fenómeno, asombro o maravilla. Ese es un milagro. Entonces, aunque todos los dones, por ejemplo, los dones de sanidades que hablamos la semana pasada, son parte del don de hacer milagros, o sea, son partes, pero están separados. Son parte, las sanidades del cuerpo, de la mente, del espíritu, lo que hablamos, pero es algo aparte. Hoy vamos a hablar específicamente del don de hacer milagros, y ahí incluye todo. Ya hablamos de la sanidad de la semana pasada. ¿Cuántos se acuerdan? Entonces, el hablar de milagros, hermano, hay milagros enormes de los cuales no vamos a hablar. Sería reabundar. ¿Por qué? Porque los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Se necesita ser muy tonto para negar la existencia de Dios. O sea, el solo hecho de ver la naturaleza, de ver cómo se mueve, de ver cómo trabaja los ecosistemas, hermano, los ciclos de vida, sería muy tonto decir, Dios no existe. Y dejémoslos ahí, ¿no? ¿Está conmigo? Entonces, de la creación, por ejemplo, cuando Dios nos formó, nos hizo, toda la naturaleza, lo que ya le he dicho, todo es un milagro. Tampoco no vamos a hablar de los milagros comunes, porque ya estamos acostumbrados a ellos. Vivimos de milagro, no estoy reabundando. Piense, tómese unos segundos y piense. Si todo lo que tenemos y somos no es un milagro de Dios. Y lejos de agradecerle a Dios, nos quejamos. Lejos de tener un corazón agradecido por tener una banca acolchonada, un aire acondicionado, un grupo de alabanza, todos son hermosos. Gracias, hermano. Usted va a ser la siguiente acá. Por ese amén. Hermano, piense cuántas cosas hermosas, sobrenaturales, milagros Dios nos ha dado. ¿Cuántas? ¿Y cómo está nuestro corazón muchas veces? Estamos pensando o nos dedicamos a quejarnos
de aquello que no tenemos y se nos olvida o no queremos disfrutar lo que sí tenemos. O sea, perdemos más tiempo en lo que no tenemos, pensando en lo que podríamos tener, y se nos olvida disfrutar lo que sí tenemos. Y se nos van los días, se nos van los meses, se nos van los años, lamentándonos, quejándonos, amargándonos, irritándonos, porque no apreciamos los milagros que tenemos, que Dios nos ha dado cada día. ¿Cuántos se entienden? Estamos acostumbrados, dice Eclesiastés 1:9, mire esta versión, Nueva Traducción Viviente. Dice: la historia no hace más que repetirse. Ya todo se hizo antes. No hay nada realmente nuevo bajo el sol. Entonces, un milagro no es algo nuevo, es algo que ya está. Siempre ha existido. Dios ya lo hizo. A veces la gente dice: esto es algo nuevo, pero la verdad es que no lo es. Nada es completamente nuevo. ¿Y quién lo está diciendo? Salomón, el padre de la sabiduría, el hombre más sabio de la tierra. Está diciendo: hey, nada es nuevo. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué es esto? Hermano, quiero que entienda hacia dónde Dios nos quiere llevar, porque a unos les es dado don de hacer milagros. Había un misionero que se fue a un pueblo de misionero, valga la redundancia. Y estando en el pueblo, era un pueblo pues lejos de la ciudad, y en una ocasión se le hizo noche fuera del pueblo y lo asaltaron, lo atracaron, lo rodearon los sicarios, los ladrones. En eso vino un ángel, apareció un ángel y lo tomó y se lo llevó, y él miró cómo se lo llevó volando y lo puso en un lugar seguro en el pueblo. Y él se quedó: wow, wow, wow. Y le empezó a contar a todo el mundo: hoy un ángel me salvó de un atraco. Oh, sí, yo sé. Oye, ¿qué? Oh, él decía: no nos salvó. Sí, lo salvó el ángel de Jehová. Oh, también. Oh, sí, a mí me ha salvado como 5 veces. Oh, a mí también, a mí también. Resulta que el pueblo estaba acostumbrado a que el ángel de Dios lo salvara. ¿A cuántos les ha salvado un ángel? Ellos ya estaban acostumbrados. Lo que le quiero decir, que lo que para unos es nuevo, es un milagro, otros se habitúan en ellos. ¿Qué le quiero decir con esto? La iglesia es sobrenatural y nos tenemos que habituar a lo sobrenatural, a los milagros. Los milagros sobrenaturales deben ser para nosotros naturales, es lo que Dios está diciendo. ¿Cuántos entienden? Entonces, estamos tan acostumbrados a lo bueno que muchas veces no lo apreciamos. O sea, el ser humano tiene una ventaja y una desventaja, y es que nos acostumbramos a las situaciones. Nos acostumbramos a todo. Por ejemplo, el dictador ruso Stalin era un dictador tremendo, satánico. Era, hermano, falso libertador, porque a la Unión Soviética, entre comillas, quien verdaderamente lo libertó fue uno llamado Lenin, el cual trajo todo eso, ¿no? Que no quiero meter en eso. Trajo esas reformas y ese sistema de gobierno para ayudar al pobre, al necesitado. Y luego Stalin lo traicionó y lo mató y se quedó en el poder, como todos los dictadores del mundo. Y este Stalin, hermano, enviaba a los presos políticos a un lugar llamado el Anillo de la Muerte. Y en este Anillo de la Muerte la temperatura era menos 45 grados. Si aquí llega a 50 y nos estamos muriendo de frío, la gente ahí vive, hermano, menos 45 grados y sobrevivían. Por el otro lado, el Valle de la Muerte en California alcanza 132 grados centígrados. ¿Centígrados? Sí. 130 Fahrenheit. Eso. 132 grados y hay gente que vive ahí. Aquí llega a 90 y estamos quemándonos.
132. Hermano, lo que le quiero decir, que el ser humano se adapta, se acostumbra, se habitúa a su medio ambiente. A veces es bueno, a veces no es bueno. ¿Por qué? Porque es posible que veamos milagro tras milagro tras milagro y nuestro corazón siga duro, insensible y quejumbroso. ¿Ya me metí en problemas? El problema, hermano, que el de la manera que Dios nos hizo, a veces nos acostumbramos al dolor. Y creemos que es normal. No es normal. Nos acostumbramos a la opresión. Nos acostumbramos a lo disfuncional. Y es precisamente lo que este mundo quiere hacer. Quiere adaptar a la sociedad a algo que es disfuncional. Y le llaman la otra familia o la otra manera de vivir, cuando Dios estableció las cosas como deben ser. Entonces muchas veces creemos que Dios aprueba las situaciones o que está de acuerdo con lo que está sucediendo, pero Dios muchas veces no está de acuerdo. El problema es que estamos acostumbrados a las situaciones. Y eso es bueno, pero también es malo. Es bueno cuando Dios es el que gobierna. Es bueno cuando estamos en la voluntad de Dios. Es bueno cuando Dios está tratando con nosotros y nos acomodamos a su voluntad, a su precepto, a lo que Él quiere. Eso es bueno. Pero cuando no, también nos acostumbramos a una vida de fracaso, de derrota. Y como dice el ya fallecido poeta mexicano, la costumbre es más fuerte que el amor. ¿Cuántos se entienden? Todo es un milagro. Nosotros somos un milagro. Miramos, hermano, cada día infinidad de milagros. El problema es que nos acostumbramos a ellos. Y está bien cuando son de Dios, cuando nos acostumbramos a ver la gloria de Dios, cuando lo sobrenatural se convierte en natural. No sé cuántos me están entendiendo. Cuando Él torna el fracaso en victoria, cuando Él torna la calamidad, sí me estoy dando a entender, cuando Él torna la sequía en estanques de agua, es bueno. El problema es que nos acostumbramos a la derrota. Muchas veces, como el misionero que le conté, nos levantamos cada mañana, miramos los milagros como normales. Hoy están mis hijos. Oh, sí. Estoy bien. ¿Sí? Ay, qué bueno, tengo una casa. Se baña con agua caliente. Se me descompuso mi boiler y no tira agua caliente. Hasta ahorita aprecié lo que es el agua caliente. Cuando le caen hielo en la cabeza. Ay, está cayendo granizo. Hermano, hasta que no perdemos las cosas, nos damos cuenta del valor de estas. Lo que comemos, lo que vivimos, donde nos movemos. Hacemos, hermano, infinidad de cosas y pasamos por desapercibidos los milagros de Dios. Y lejos de tener un corazón agradecido por ver su gloria, por ver sus milagros. Sus hijos son un milagro de Dios. El respirar, el que tenga pelo, el que pueda moverse su mano, el que vaya al baño, hermano. Y perdónenme, hay gente que no lo puede hacer. Y muchas veces nuestro corazón está duro. Entonces, ¿a qué se refiere el apóstol Pablo cuando dice: a otros se les es dado por el Espíritu el don de hacer milagros? Si todo lo que vivimos y nos movemos es milagro, ¿a qué se refiere? El don del que habla el Señor no se refiere a nada externo. No es una manifestación en la iglesia, escúcheme bien.
hemos malentendido los dones del Espíritu Santo. Creemos que los dones se manifiestan aquí y son para aquí. Hay palabra de ciencia, de sabiduría y fe. Tiene mucha fe, interpreta lenguas, habla lenguas. No, mi hermano, esto es más que una manifestación en la iglesia. El don es algo que Dios da y no lo quita nunca. Son irrevocables. Se lo da para siempre. Se lo lleva a su casa, se lo lleva al trabajo, se lo lleva, hermano, a la cama, se lo lleva a donde quiera que vaya. ¿Cuántos entienden esto? Esto no tiene que ver con lo externo o lo que hay alrededor nuestro. Tiene que ver con nosotros mismos. Tiene que ver con nuestro interior, con nuestro corazón, con nuestra actitud, con lo que somos. No es algo externo. No sé quién me entiende. No es algo externo. Tiene que ver con nosotros mismos, con nuestro ser. Por ejemplo, Moisés, le pongo un ejemplo de esto, hermano, de hacer milagros, del don de hacer milagros, que siempre ha existido, pero ahorita vamos a entender cómo el Señor nos lo da o por qué. Moisés sacó al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. ¿Cuántos han leído la Biblia? El faraón no lo quería dejar ir y Moisés, Dios le dio autoridad y hizo descender 10 plagas que el faraón al final los echó. Y después los persigue. Entonces van huyendo, tienen, hermano, toda una vida, 450 años de esclavitud, 430 años, y no saben cómo ser libre, y van huyendo y se encuentran en una situación donde a un lado hay montaña, al otro lado hay montaña, enfrente ahí está el mar y atrás viene el faraón enojado con todos sus carros y su caballeriza para matarlos. La pregunta es, ¿qué haría usted? Hasta el mismo Moisés se angustia. Pues ¿quién no, hermano? Si acá se asusta porque le hacen mala cara, ¿por qué no va a la iglesia? A mí hizo mala cara el hermano. Ya me lo imagino atrás del faraón con los egipcios atrás. Quiero que entienda la situación y cómo es que funciona esto. Entonces Moisés está angustiado y le reclama a Dios. Dice, Señor, ¿y ahora qué? Y el Señor le contesta, mire hermano, Éxodo 14:15, mire cómo contesta el Señor. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Quiero que entienda. ¿Por qué clamas a mí? No es tiempo de clamar a mí. Es tiempo de que hagas un milagro. No me malentienda. No te puedes pasar la vida clamando a Dios, orando a Dios y solo clamando a Dios y orando a Dios. La razón de clamar a Dios es porque nos da el don para hacer milagros. ¿Por qué clamas a mí? Escúchame bien. Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú alza tu vara, extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Y entren los hijos de Israel por el medio del mar en seco. ¿Por qué clamas a mí? Hermano, no me malentienda. A veces no es tiempo de clamar. Ya clamaste demasiado. Ya lloraste demasiado. Ya te humillaste delante de Dios. Ahora es tiempo de marchar. Ahora es tiempo de actuar. Hay que tomar la autoridad y hay que exponer el milagro. Hay que dar a luz el milagro. ¿Por qué clamas a mí? Levanta tu vara. Usa tu vara. Toma tu autoridad. Usa el don que el Espíritu te da para hacer milagros. No es muy común que las aguas del mar se abran. ¿Cuántos creen que es común? No es común, es un milagro sobrenatural. Usa tu vara. Ahora es el tiempo de usar la vara. Ponla a trabajar. Es tiempo de decirle al monte, montaña, échate al mar. Y en el mar te voy a vencer. Hay un propósito. ¿Cuántos entienden esto? Entonces a eso se refiere Pablo. Échala a andar. Para el que cree, todo es posible. ¿Cuántos lo creen? Para el que cree,
todo es posible. Entonces, cuando el Espíritu da el don de hacer milagros, no hay nada nuevo bajo el cielo. No hay nada nuevo. Tal vez desconocido para nosotros, pero nuevo no es. Ahorita vamos a entender lo que significa el don. Hermano, los milagros ya están. Los milagros ya existen. Los milagros ya se realizaron. Ya están. Pero el don que el Espíritu da expone los milagros, activa, los materializa. Hermano, este don de hacer milagros, póngame atención, neutraliza las leyes naturales para que las leyes espirituales surjan efecto. ¿Cuáles son las leyes naturales? Tiempo, materia y espacio. La ley de la gravedad, todo lo que sube, pero el don de hacer milagros lo neutraliza. ¿Cuántos entienden? Lázaro se murió. Está en la tumba por 4 días y Jesús toma su vara y la levanta. Usa el don de hacer milagros. ¿Cuántos están conmigo? Y dice: quiten la piedra. Está frente a una tumba que tiene 4 días sellada. Está la familia condolida. Está el montón de gente de incrédulos que fueron a ver la derrota de Jesús. Fueron a burlarse de él, decir: a ver si es cierto que que hace tantas cosas, ya se le murió su amigo. Fueron a ver su derrota, créamelo. Y Jesús se para, levanta su vara y dice: quiten la piedra. No es muy común, hermano. No sé cuántos se entienden. Juan 11:39. Y dijo Jesús: quitad la piedra. Y Marta, ¿quién era Marta? ¿Alguien se acuerda de Marta? La hacendosa. No malentienda. Dios bendiga a las hacendosas. La cocinera, Dios las bendiga. Las que quieren tener todo listo, que no falte nada, Dios las bendiga. Pero el sentarse a los pies de Jesús nos va a fortalecer para cuando venga la calamidad poder nosotros echar mano de la vida eterna. Y Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya. Quiero que se metan en la escena. Quiten la piedra. Señor, ya hiede. Ella está hablando natural. Ella está pensando natural. Ella tiene una fe natural. Pero Jesús va a hacer un milagro que no es natural, sobrenatural, y es de ya, porque es de 4 días. Jesús le ha dicho, ponga atención, le dijo: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Y oró Jesús, pero no para Dios. Oró Jesús para enseñarles a la gente. Y le dijo: Padre, yo sé que siempre me oyes. Y yo sé que allá en lo secreto me oyes. Yo sé que tú siempre me oyes. Pero ahora te oro y te digo, para que estos que están viendo vean, y cuando Lázaro resucite ellos crean en ti. Sí, dice ahí el 43. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Quiero que se imagine a Moisés con la vara en medio del mar, así en la orilla del mar. ¿Sí o no? Un milagro. Quiero que se imagine a Jesús gritando: Lázaro, sal fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos, los pies con vendas, el rostro envuelto en un sudario. Y Jesús dijo: desatarle y dejarle ir. Ahora yo le tengo una pregunta a usted. ¿Qué es más importante, el don o el milagro?
Es bien tremendo, hermano, cómo nuestra mente es tan pequeña. ¿Qué es más grande? ¿Qué es más importante? ¿El don o el milagro? Porque hay gente que piensa, cuando piensa en Jesús, piensa en milagro. Que me ayude con mi enfermedad, que me resuelva mis problemas, que restaure mi matrimonio, el milagro, milagro, milagro. Hay un dicho que dice: dale a un hombre un pescado y lo alimentas un día, pero enséñalo a pescar y lo alimentarás toda la vida. ¿Qué es más importante, el don o el milagro? Jesús dijo: el que beba de esa agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, porque el agua que yo le daré será en él una fuente que salte para vida eterna. Ese es el don, una fuente. El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Ese es el don de hacer milagros. El hacer milagros es natural. La fuente salta para vida eterna, y este es un don dado por el Espíritu Santo como Él quiere, para la edificación de la iglesia, para provecho. Por eso Pablo dice: no los ignoren, tú lo necesitas. ¿Cuántos necesitan un milagro? Primero necesita el don. ¿Qué es más importante, tener un tanque de agua o una fuente de agua? Quiero que entendamos, hermano, lo que hace el don. El regalo, don es un regalo inmerecido, no se compra. Abraham, el padre de la fe. Abraham, el padre de la fe, tuvo un hijo fuera del matrimonio. ¿Adulteró, pastor? No, era común. Dios le dijo: te voy a dar un hijo. Y Sara le dijo: acuéstate con la criada y ella que te preste el vientre y será nuestro hijo. Siempre buscamos acomodar los milagros y ayudarle a Dios, porque obvio somos más inteligentes que Él. Como Dios no sabe, como Él no tiene poder, como Él no entiende, pues yo le ayudo, ¿no? Hermano, pues. Y sí me da a entender, como que acomodamos la fe, como que acomodamos las cosas para justificar nuestra conciencia, y no permitimos que Dios haga el milagro completo. Entonces Abraham se llega a Agar, la egipcia, y tiene un hijo llamado Ismael, y está muy contento. Otra versión dice muy campante con su hijo, y Dios le dice: te voy a dar un hijo. No, ya lo tengo. No, ese no es. El que tengo te van a hacer de tu mujer y tuyo, legítimo. Y lo tiene. Ahora tenemos un problema. Y Dios le dice: despide a Ismael. Y él toma a Agar y a Ismael y los tira al desierto, los despide. Hermano, a veces leemos esto como algo muy simple, pero Abraham es el padre de la fe. ¿Cuántos entienden esto? Entonces lo lanza, lo tira al desierto, y está errante hasta que se les acaba el agua a Agar y a Ismael, y ahí sucede un milagro. Génesis 21:15. Ponga bien atención porque vamos a leer despacito. Y dice, después que estaban en el desierto, y le faltó el agua del odre. El odre era un recipiente donde ponían de cuero que llevaban el agua. Y echó al muchacho, está hablando de Agar, y echó al muchacho debajo de un arbusto. El muchacho tenía 13 años o 14. Se dio, hermano, ¿cómo se llama cuando se le sacaba el agua, el calor? Insolación. Y él se desmayó y lo dejó abajo de un arbusto. Amén. Y se fue y se sentó enfrente a distancia de un tiro de arco. ¿Qué digamos? No sé, 200 pies, no sé. Porque decía, ponga bien atención: no veré cuando el muchacho muera. Métase en la escena. Es una madre con un niño de 14 años que está muriendo. Lo deja ahí y se va al desierto para no verlo morir. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. Y oyó Dios la voz del muchacho.
Y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo: ¿qué tienes, Agar? Le dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Levanta tu vara, caminen, abre el mar pues. Y acá le dice a Agar: Agar, ¿qué tienes? O sea, espérate, Señor, a ver. Me corrió mi amante. Pero era su amante, nada se crea, era su amo. Me corrió, perdí mi hogar. Me deportaron. Estoy quebrado. Se me acabó el agua. Mi hijo se está muriendo. Yo me fui para no verlo morir. Y tú me preguntas que qué tengo. ¿De veras? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Ponga bien atención. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano. No sé quién entiende. Diles que marchen. Quita la piedra. Haz algo. Sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua, y fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. ¿Qué sucedió acá? Hermanos, ¿qué sucedió acá? Pero el milagro no es la fuente. La fuente de agua en el desierto no es el milagro. La fuente ahí estaba. ¿Cuál es el milagro? El don le abrió los ojos para que viera la realidad, para que viera que a un lado de él había un milagro. Hermano, el don de hacer milagros nos abre los ojos, nos libera, nos quita las vendas de los ojos. ¿Cuántos entienden esto? Para que nosotros podamos ver, podamos conocer, podamos entender la autoridad que Dios nos ha dado. Sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Hermanos, somos la iglesia de Cristo. Y Él nos dio toda autoridad. Porque había una profecía acerca del muchacho. Y Dios va a proveer lo necesario para la profecía. Pero a veces, hermano, no se ve. A veces, hermano, no a veces. Mire, quiero serle claro. Tiene una familia hermosa. Tiene tantas habilidades. Tiene tantas cosas que le dio. Y actúa como que no las tiene. Y esto detiene la obra de Dios. Esto detiene la profecía. Esto detiene los planes de Dios. Entonces el Espíritu Santo da don de hacer milagros para que la gente abra sus ojos, para que la gente se desate, para que la gente le quiten las vendas, para que la gente reciba libertad, reciba vida. Esto es lo que hace el don. No es lo mismo paranormal que sobrenatural. Le repito, no es lo mismo paranormal que sobrenatural. No es lo mismo normal que natural. Porque puede ser que todos estemos pecando y sea normal. Pero eso no quiere decir que es natural. Y caemos en la trampa. Pastor, la Virgen le lloran lágrimas de sangre. Es paranormal, pero no es sobrenatural. El diablo se mueve en lo paranormal. El diablo se mueve, hermano, con cosas esotéricas, con cosas místicas, y la gente cree que es Dios. Pastor, ¿cómo sé la diferencia al resultado? Por eso la gente se confunde. Es que sentí escalofríos y caí y temblé. Y se levanta y sigue peleando. Se levanta y sigue en el pecado. Se levanta y no quiere saber de Dios. Se levanta y, hermano, quiero que entiendan. ¿Cuántos me están entendiendo? Hermano, hace unos años tuvimos un ayuno eran de 21 días y lo hicimos por 30 días. En las casas, cada día en la casa. Los que son testigos, ¿cuántos fueron testigos de ese ayuno?
Todos no llegaban, hermano, no lo han sumado. Fue hace muchos años. Entonces estábamos en otro lugar. Hermano, era la gloria de Dios, que salían luces así en las cámaras. Ángeles nos rodeaban, hubo sanidades, hubo, hermano, una gloria tan hermosa de la presencia de Dios. Cada día las casas se llenaban, cada día, hermano, nos quedamos afuera, nos corrían, en algún lugar nos iban a echar la policía. Era algo sobrenatural, hermoso, la gloria de Dios en cada hogar, cada día. Y hermano, yo decía, wow, esa es la gloria de Dios, se derramó el Espíritu Santo. Ahora sí vamos a explotar, ahora sí vamos a llenar la ciudad. La presencia de Dios era aquella expectativa tan gloriosa. Cuando terminamos el ayuno 30 días, yo dije, la iglesia va a estar llena a reventar, debido a lo que habíamos visto. El siguiente domingo llegaron como 10 personas. ¿Quién falló? ¿Dios? ¿No será el malagradecimiento de las personas? Que algunas recibieron sanidad y ya no volvieron. Que después que recibimos el toque de Dios, experimentamos la presencia de Dios, pero eso no quiere decir nada, porque si no tomamos la decisión de afirmarnos en Dios, de comprometernos con Dios, hermano, lo demás no sirve. El don de hacer milagros hace que lo sobrenatural sea normal, natural. ¿Cuántos entienden? Y que lo sobrenatural de Dios se active, se haga común entre nosotros por medio de la fe. Es común ver milagros, es común ver maravillas, es común mirar la mano de Dios que se mueve, es común mirar cómo Dios nos provee, cómo Dios nos levanta, es común cómo Dios nos sana, es común cómo Dios sana nuestro corazón. Hermano, Jesús realizó infinidad de milagros, están registrados. Y Juan dice que no se pueden contar. Juan 21:25 dice: hay también otras cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros. En los libros que se habrían de escribir. O sea, no cabrían en los libros. Los milagros ya están. Ya sucedieron, están aquí. Están ahí. Ahí está la fuente de agua, solo que tú no la ves, porque ignoras los dones, porque ignoras que el Espíritu Santo nos dio el don de hacer milagros. Y queremos vivir una vida cristiana natural, monótona. Qué error tan grande. Hay que darlos a luz, hay que activarlos, hay que hacerlos visibles. ¿Cuántos entienden? Hermano, es mucho que hablar de esto, pero espero que esto nos ayude a entender. Vamos a ver algunas cosas que debemos entender acerca de los milagros. ¿Cuántos me están entendiendo? Siempre han existido. En una ocasión Eliseo está ahí trabajando a un grupo de profetas, están cortando árboles para hacer la iglesia más grande. La iglesia estaba pequeña y la gente estaba viniendo. Dijo, vamos a engrandar este lugar. Fueron a un lugar a cortar árboles y a uno le prestaron un hacha, y se le cayó al río profundo. Dijo, ay Señor, el hacha, y era prestada. ¿A cuándo se les ha perdido algo prestado? Y Eliseo hizo flotar el hacha en el río. Milagros. Incluso estaba tan penetrado de la esencia, de la presencia de Dios Eliseo, que murió y lo enterraron. Y al año que había muerto, cayó un hombre muerto, un sicario. Así dice la Biblia. Y el sicario resucitó al tocar los muertos de Eliseo, a los huesos de Eliseo. Dice que revivió. Esto es real, natural. Número uno, lo que debemos entender acerca de los milagros es que surgen de la compasión y la misericordia. Es el resultado de la compasión y la misericordia. Cuando Jesús resucitó a Lázaro, hermano, antes de eso dice que Jesús se conmovió en espíritu.
Le dolió la muerte de Lázaro, y al ver a sus hermanos llorando, él sintió el dolor de perder un familiar, y dice que él lloró también. Y eso, hermano, la compasión, la misericordia hacia los demás, hacia los que están sufriendo, hacia los que están atravesando, hermano, estos tipos de calamidades o circunstancias, eso de ahí inicia el verdadero milagro. ¿Cuántos se entienden? En varias ocasiones Moisés se conmovió y fue a interceder por el pueblo, el cual hicieron que les diera un infarto. La gente era cruel con Moisés. Y en varias ocasiones Dios le dijo: quítate de ahí, voy a deshacer a este pueblo, voy a desbaratar y te voy a levantar otro pueblo mejor. No, Señor, primero mátame a mí. La gente no sabe. Y dice que en una ocasión se rebelaron contra Dios, y Dios envió a serpientes a que los mordieran, serpientes ardientes, hicieron una mortandad. Y Moisés fue a orar a Dios y le pidió misericordia, y Dios le dijo: hazte una serpiente de bronce y la cuelgas, y todo el que mire a ella va a ser sano. Y efectivamente, cuando miraban la serpiente, la gente sanaba. Esa serpiente representa a Cristo. El punto que le quiero decir es: una serpiente de bronce. ¿Qué llevó a Moisés a eso? La compasión, la misericordia, el dolor de ver morir a sus hermanos, el dolor de ver la calamidad de la gente. ¿Cuántos me entienden? Dice que al ver Jesús las multitudes confundidas como ovejas que no tienen pastor, fue movido a misericordia y clamó: la mies es mucha, los obreros pocos, pídanle al Señor un milagro, que envíe obreros a su mies. ¿Cuántos me están entendiendo? En una ocasión había 5,000 hombres y no tenían que comer. Y tuvo compasión y multiplicó unos panes, unos peces, y los alimentó a todos. Fue un milagro de multiplicación de alimento. Entonces, hermano, el milagro surge de esa compasión que muchas veces no tenemos. Yo, después yo, y luego yo, y si sobra, pues yo. Y solo pienso en mí, mi familia, lo mío. No se metan conmigo. Y ahí no hay milagros. Número 2, los milagros surgen para la edificación y el beneficio del pueblo de Dios. Dice que cuando se juntaron los amorreos para destruir a Gabaón, que era aliado de Israel, a la fuerza, los hicieron firmar un contrato que no los destruirían por no consultar a Dios, pero bueno, es otro tema. Pidieron ayuda a Josué, y Josué juntó su ejército y vinieron a defenderlo, y ocurrió un milagro. Mire qué milagro tan glorioso, y está en la Biblia y es real. Los científicos lo declaran que es real. Jueces 10:12, mire lo que dice. Libro de Josué, perdón. Josué 10:12. Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas: escuche bien, escuche bien. Se juntó el ejército, vinieron con Josué, y dijo Josué: Sol, detente en Gabaón. Este está peor que Elías. Elías cerró el cielo, este detuvo el sol. Detente en Gabaón, y tu luna en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Jacer? Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero, y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová la voz de un hombre, porque Jehová pelea por Israel. Detuvo el sol. Y dicen los científicos: este día está perdido, hermano, no lo hayan. ¿Qué pasó con ese día? Pues nada, que Dios lo desapareció para salvar a su pueblo, para ayudar a sus hijos. ¿Cuántos entienden? ¿Cuántos entienden? ¿Quién es este hombre que aún el viento y el mar le obedecen? Número 3, todos los milagros siempre tienen un propósito o una enseñanza. Es importante que entendamos esto.
Dios nunca va a hacer un milagro solo por hacerlo o por complacer algún capricho. Siempre hay una razón, un motivo legítimo para realizar esos milagros. Siempre. Convirtió el agua en vino. ¿Por qué? Había una razón. No, ay, sí, a ver, tráigame para acá el agua. Ay, conviértete en vino. Ahí está Jesús. Y en las redes sociales, hoy convertí el agua en vino, gracias a Dios. Acá en Caná de Galilea, el selfie. Agua en vino. No, había otra razón. El que se le acabara el vino a un novio era calamidad para toda la familia para siempre. Y Dios, hermano, nos guarda de vergüenza perpetua, nos guarda de vergüenza. Este hombre iba a tener vergüenza toda su vida. Amén. ¿Por qué multiplicó los panes y los peces? Ya le expliqué. Tuvo compasión de la gente y enseñarles a sus discípulos una lección. ¿Por qué calmó la tempestad? Porque obvio no quería que se ahogaran sus discípulos. ¿Por qué realizó la pesca milagrosa? Porque Pedro estaba endeudadísimo hasta aquí. No había cómo pagarle. Y le dio una pesca milagrosa para que pagara los impuestos. Y el cobrador de impuestos era Mateo. Y también el cobrador de impuestos se convirtió a Dios por el milagro. ¿Por qué hizo que una higuera se secara? Para enseñarles de la fe. ¿Por qué caminó sobre el agua? Esa sí no me la sé. ¿Por qué Jesús caminó sobre el agua? Porque lo dejó el barco. Se fue al monte a huir porque lo querían hacer rey. Se le hizo tarde y se le fue la guagua. Y después, ¿cómo le hago? Pues él caminó sobre el agua. Número 4. Pueden pasar los músicos. Ponga bien atención, ya voy a terminar. El milagro en sí solo no tiene poder, es obsoleto, no sirve para nada. El milagro por sí solo no sirve para nada. Se le puede sanar el hueso. Se le puede arreglar su situación. Se le puede enderezar la espina dorsal. Dios lo puede ayudar en la situación que sea. Pero por sí solo para nada sirve. No todos los milagros son de Dios. También Satanás hace milagros. Pero ¿cómo se atreve a decir eso, pastor? Créamelo. El anticristo va a hacer descender fuego del cielo con prodigios y señales mentirosas, y a muchos se engañará. El milagro en sí solo no hace nada. Hay gente que ha recibido miles de milagros y su corazón sigue duro. Son insensibles, hasta incrédulos a Dios. El propósito de los milagros, prodigios, maravillas de Dios es para impactar nuestro corazón, que abramos nuestro corazón y nos rindamos a Cristo. Si eso no sucede, el milagro no sirvió. En Juan 3:2 dice que Nicodemo vino de noche y le dijo al Señor: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que haces si no está Dios con él. O sea, Jesús decía: si no me creen mis palabras, crean los milagros que hago, pues. Pero crean. O sea, que los milagros los lleven a creer en Dios. Hermano, vamos a mirar este pasaje, que es una alegoría de lo que estamos hablando. No hay tiempo para hablar con detalle, pero es tan glorioso. Después que Jesús murió, resucitó y se fue, y van los apóstoles Juan y Pedro a orar. Van a la oración, van al cuarto de oración. Y en la entrada hay un hombre lisiado, con sus pies encogidos, y les pide dinero y le dice: no tengo oro ni plata, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Y el hombre se levantó, anduvo en sus pies y entró a la casa de oración
alabando y glorificando a Dios. ¿Cuántos entienden? Pero hay un problema con esto. Después de eso los arrestaron, los metieron presos, los golpearon, los amenazaron, los asustaron, los vetaron y les dijeron: les prohibimos que vuelvan a hacer un milagro en nombre de ese Jesús y no hablen de él. Y es la misma condición de hoy día. Es lo mismo que lo que nos enfrentamos. Entonces la situación, hermano, no es sencilla. El hacer milagros te va a traer consecuencias, pero esas consecuencias traen cosecha. Muchas veces tenemos miedo a la represalia. Y después que les hicieron todo esto, ellos oraron a Dios. Aquí termino. Hechos 4:29. Y esta es su oración. Dice: ahora, Señor, mira sus amenazas. Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos, ponga bien atención, que con todo denuedo hablen tu palabra. Señor, quítanos las amenazas. Señor, que se mueran nuestros enemigos. No. Señor, mira sus amenazas y concédenos hablar tu palabra con denuedo. Concédenos dar el mensaje con poder. Eso quiere decir con denuedo, con autoridad. Ponga bien atención. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿Qué sucedió acá? Dios contestó su oración. Dios contestó su clamor. Dios respondió a su deseo, a su llamado, y recibieron el Espíritu Santo. Fueron bautizados. El Espíritu Santo les dio don de hacer milagros. ¿Cuántos entienden? Mire lo que dice el 32. Este es el milagro. Y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma. Pastor, yo quiero ver el mar que se abra. Yo quiero ver el corazón y el alma de los que creen unidos. Eso es lo que quiere Dios. Ponga bien atención. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía. Ese es un milagro. Cada quien echa agua a su molino, cada quien se echa aire con su sombrero, cada quien mira lo suyo. Pero el milagro acá ocurrió, y dice que ninguno decía ser suyo nada de lo que poseía, sino que tenían en común todas las cosas. Póngase de pie, por favor. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección de Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Abundantes dones, los dones del Espíritu Santo venían sobre ellos. Oh. Y el milagro más grande es que haya fe. Cierra tus ojos. Y la multitud de los que habían creído, oh, de los que habían creído, cada día más había unidad. Había unidad entre ellos, había solidaridad, que es lo contrario de egoísmo. Hermanos, había benignidad, no había celos, no había envidia, no había divisiones.
había bondad, había expresión de amor, había expresión de cariño, de ósculo santo, y por lo tanto había poder. Ese es el milagro. Había poder de Dios y daban testimonio de Jesús, de la resurrección de Cristo. Había gracia, había crecimiento, había vida, porque para Dios todo es posible. Porque para Dios todo es posible. El Espíritu Santo está presto, está decidido, está con ansias de derramar los dones sobre los hijos de Dios. Todos los dones del Espíritu. Hoy hemos hablado del don de hacer milagros. Hermano, no busques el milagro, busca al que da el don para hacer milagros. Ve a la fuente, ve a la fuente que salta para vida eterna. Ve, este don de hacer milagros es para todos aquellos que lo deseen. Es para todos aquellos que se comprometan con Dios. Es para los que le digan a Dios: Señor, yo voy a usar tu don para tu gloria, para tu honra. Señor, ahora concédenos el hablar tu palabra con denuedo. Padre Santo, concédenos el pedir, Señor, nuestra herencia, la herencia para los santos. Hermano, tú necesitas el don de hacer milagros. Tú no necesitas solo un milagro, tú necesitas una fuente de milagros. Tú necesitas el don, el regalo inmerecido de Dios que el Espíritu da, que el Espíritu da. No lo ignores, no lo hagas a un lado. No seas incrédulo sino creyente. Oh Espíritu de Dios, ahora, Espíritu Santo de Dios, Espíritu Santo de Dios, no clames a mí, levanta tu vara. No clames a mí, levanta tu vara y toca el mar. Abre el mar con tu vara. Levántate, no tengas miedo. Quita la piedra de la tumba. Quita la piedra de la tumba. Quita la piedra de esa tumba. Porque el Hijo de Dios quiere glorificarse. Porque Cristo quiere glorificarse en tu vida. No clames a mí. ¿Qué tienes, Agar? ¿Qué tienes, Agar? ¿Por qué tienes miedo? Yo haré de ti una gran nación. Señor, abre los ojos. Señor, abre el entendimiento. Señor, hoy abrimos nuestro corazón. Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, ven. En medio de las amenazas, en medio de la persecución, en medio de la opresión del enemigo, en medio del desánimo, yo me levanto y avanzo. Yo me levanto y recibo tu palabra. Yo me levanto y me paseo y cabalgo y camino en lo sobrenatural de Dios, en lo sobrenatural de Dios, en lo sobrenatural, en lo que es natural para Dios. Milagros y prodigios. Hermano, todos aquellos que estén necesitados, que quieran decirle a Dios: Señor, yo quiero ese don, yo quiero que tú me llenes. Sal de tu asiento y ven aquí al frente. Esto es entre Dios y tú. Esto es entre Dios y tú. El que beba del agua natural seguirá teniendo sed, pero el que beba del agua de mi espíritu no tendrá sed jamás. No andará buscando milagros, no andará buscando soluciones, sino se llevará a la fuente. Tú eres la fuente. El Espíritu Santo es la fuente. Hermano, hay mucho espacio acá atrás, acá adelante. Ven, 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 ven. No te conformes
No te acostumbres al fracaso. No te acostumbres a la soledad. No te acostumbres a fallarle a Dios. De vivir una vida de miseria. De vivir una vida limosneando, buscando migajas que caen. Cuando hay una mesa, cuando hay una silla para ti. Ven, hermano, ven. Padre, derrama ahora. Oh, el don de hacer milagros. El don de hacer milagros. El don de hacer milagros. Milagros financieros. Milagros espirituales. Milagros ahora, Padre, en el nombre de Jesús. Milagros físicos. Ahora, Señor, trastorna las leyes naturales. Derrama lo sobrenatural. Derrama la eternidad. Espíritu de Dios, para gloria de Cristo. Para gloria de Cristo. Para gloria de Cristo. Para gloria de Cristo.